Mi mami, echa para allá porque ahí vienen a matarme. Ya llegó la hora, ya vienen a matarme, y yo no quiero que te ensucien de sangre. O sea, él sabía que ya lo iban a matar. No. Es que lo que era vino a matarlo a la casa. Porque hay cosas que las personas la hablan, no la han vivido, no saben si es verdad o si es mentira y solo la hablan. En lo que me siento en el comedor a leer la palabra, oiga, un hombre literal se sube encima del cine y empieza a caminar por encima de la casa tiembla. Y yo me atemorizo. Y es que a muchas personas están diciendo, si los brujos tienen, o sea, porque cuando usted dijo que usted estaba allá, que se sintió mejor y eso, es que estaban hablando que cómo los brujos pueden sanar a una persona. En esa parte no entendieron muy bien y hubo un poco de confusión. En realidad, mis amados hermanos, los brujos no sanan. Exactamente. Los brujos no sanan, los brujos lo que hacen es que si tú tienes un espíritu inmundo que te está atormentando, ellos le dan una orden a un espíritu inmundo mucho más fuerte que el que tú tienes y te lo ponen encima. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Le invito a que se suscriba, le dé like, ya que sabemos que Dios está haciendo algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ustedes lo han dicho en los comentarios, que Dios está transformando sus vidas y que Él está haciendo algo muy especial por medio de los testimonios que hemos visto. Estamos con una persona muy especial, ya ustedes la conocen porque ustedes mismos fueron que pidieron la segunda parte ya cuando ella cruzó para este lado. ¿Por qué? Porque le impactó el testimonio. Nada, yo sé que ya ellos lo conocen, yo quiero que usted nos cuente ya cuando usted cruzó para este lado, que hasta ahí fue donde quedamos en el último video. Sí, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les guarde a cada una de las personas que en este instante y en este momento siguen escuchando un testimonio que restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya ustedes saben dónde me congrego, quién es mi pastor y que sigue ando con su cobertura. Como bien decíamos al principio, cuando crucé para este lado, ya después de haber estado en el vecino país. Ajá. Cuando cruzo para este lado, ya volvemos y establecemos una relación, mi marido y yo, en el cual las cosas empiezan a cambiar, porque como yo le decía, cuando hablábamos en tiempo atrás, yo le explicaba que yo tuve que venir legalmente, pero a él le tocó pasar por los, por los montes porque él era indocumentado, valga la redundancia. Luego que yo llego aquí, entonces, es donde me empiezan a suceder algunas cosas las cuales me llevan a practicar la hechicería, realmente. Entonces, lo que me lleva a practicar la hechicería es un sinnúmero de cosas que le vienen haciendo a uno y al final el enemigo te ministra y tu propia concupiscencia también, que siempre digo que la concupiscencia tiene mucho que ver con la actuación del contrario en nuestras vidas, porque para que el contrario nos impulse a hacer algo es porque ya dentro de nosotros ese algo estaba. Pues bien, entonces cuando ya empiezo yo a practicar la hechicería ya de adulta, porque de niña yo podía hacer algunas cosas. De niña yo tenía la facultad, gracias al Eterno que me libertó, de poder sanar a algunas personas. Pero ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, te estamos hablando de mis 7 años Wow. de edad, porque eso que se le llamaba bueno en aquel entonces era no ser cristiana, era la autoridad que había sobre mí, aunque yo no lo sabía. Y por eso fue que ahí donde se empieza, o empiezo yo, mejor dicho, a practicar la hechicería sin saberlo. Ojo, porque hay cosas que nosotros hacemos y nosotros no sabemos ni de dónde viene ni el por qué, pero nos hace sentir bien, porque las cosas malas siempre te van a hacer sentir bien y siempre te van a hacer creer que lo que tú estás haciendo también está bien, aunque no sea así, porque en ese entonces ya yo de 7 años podía, qué sé yo, sanar dolores de muela, dolores de cabeza, y
que una que otra fiebre, podía ser que un té, que algunas cosas, pero apenas era una niña muy pequeña. Lo hacía y las personas adultas venían a mí y ellos quizás sabían el por qué, pero yo solo entendía que yo podía hacerlo y para mí era agradable porque la persona se le quitaban los dolores. Cuando ya el hombre logra, porque usted me dijo como que fue el mismo día que él llegó a República Dominicana o duró los 3 días. No, él duró 3 días caminando. Ok. Cuando llega aquí a República Dominicana, ¿cómo es o sea, qué pasa de ahí para adelante? Bueno, nuestra vida cambia así, un 100% prácticamente, porque ya yo tenía que obedecerle a él y llegar al lugar determinado donde yo tenía que esperarlo. Pero la desobediencia que había en mí y la voluntad de vengarme por él haberse quedado en otro lugar y haberme dejado sola prácticamente, no me permitió llegar de una vez al lugar en donde él me mandó que le esperara, sino que me quedé andando de sitio en sitio hasta luego llegar a la casa, que me tomó los 3 días. Y llegamos él, bueno, nos llevábamos 15 minutos. Yo llegué primero y 15 minutos después llegó él. Ya cuando él llega ahí, entonces agarramos y cogemos para acá, para el lugar determinado de donde nosotros vivíamos, que era ahí en Cebico. Ya luego cuando nosotros llegamos a Cebico, yo vengo con una encomienda de ella que me dio el brujo. Sí. Yo vengo con una encomienda que me dio el brujo, porque el brujo me dice que cuando yo llegué aquí a Santo Domingo, yo tengo que hacer acto de presencia a donde la persona que me causó el mal, que me hizo estar allá en el vecino país, allá en Haití. Luego, cuando llegamos aquí, yo voy a la casa de la joven, y la joven estaba encinta, tenía aproximadamente ya unos 7 meses de embarazada. Entonces, cuando ella me ve, ella cae al piso. Pero el brujo ya me hubiera dicho que cuando ella cayera al piso, no la levantara, que le diera la espalda y que me fuera. Y yo hice como él me mandó. Cuando llegué ya caí inconsciente, los vecinos salen a recogerla, pero yo me voy para mi casa. Luego ahí es donde mi marido y yo empezamos a hablar que tenemos que mudarnos desde Vico para la capital, porque ya yo sabía que yo tenía un contratiempo en el pacto en donde vivíamos, porque la joven perdió el Eh, embarazo. y luego de ahí, ¿hacia dónde cogen? ¿Hacia qué lugar? De ahí nosotros cogemos hacia la capital, ahí en Villamella, pero ya en Villamella, cuando yo llego allá, empiezo a comprar cosas, cuadros, porque de por sí no, yo tenía cuadros que en mi ancestro me habían dejado de parte de padre, ¿verdad? Sí. Porque fue una encomienda que ellos me dejaron sin yo pedirla. Por ende, yo ejercía esos trabajos y yo hacía esas cosas, pero no era que tenía cuadro aún. Yo no adoraba cuadros, ni imagen, ni nada de eso, porque eso andaba conmigo porque creía que era mi dueño. Entonces, luego cuando llegamos aquí a Villamella, ahí yo empiezo a ejercer la hechicería básica, como te decía al principio. Entonces ya ahí él consiguió trabajo, pero a raíz de lo que él hizo allá en Haití, volvimos a tener problemas de enfermedad, porque entonces ahí quien se enfermó fue. Ok. O sea, todo eso le trajo la enfermedad a él. Sí. ¿Y qué pasó ante esa situación? El problema que le pasó a él fue que con la muchacha con la cual te dije que él se casó Sí. en el tema anterior, la joven quedó embarazada. Entonces, al ella escribirle y decirle que enviara dinero para el bebé y a él no responderle, ya le mandó unas cuantas cartas y en la última carta que ella le manda a él, le manda a decir que si no le manda dinero, entonces ella le va a enviar el bebé atrás. Wow. Entonces ahí empiezan los problemas. Al él no enviarle dinero a ella se saca el bebé y le hace una enviación con el espíritu del bebé a él. Entonces él cae enfermo. Entonces ahí, al él caer enfermo, es en donde yo empiezo a llevarlo al médico, porque para mí era una enfermedad, Normal. Común. ajá, una enfermedad común, porque lo que más tenía era siempre fiebre y dolor de cabeza. Siempre fiebre y dolor de cabeza. Ya yo lo llevaba siempre al médico, pero no mejoraba. Hasta que una noche yo entiendo que ya lo que él tiene no es interior.
ya no, que lo que él tiene, los médicos a él, no lo pueden curar. Entonces ahí yo también empiezo, aparte de hacer algunas cosas básicas, entonces yo empiezo yo a caminar hacia donde los brujos, como lo que él hizo por mí. Ok. O sea, ya es usted que lo está llevando a él donde lo veo. Ajá. ¿Y qué pasaba cuando usted lo llevaba allá? Pasaba que cuando yo llegaba donde los brujos de aquí de Dominicana, porque tú es que dicen, sí, no es que no hay brujos aquí en Dominicana. Ellos hay brujos, pero algunos son una banda de mañosos, Okay. de mentirosos, que dicen saber, pero a la hora de la verdad, cuando tú le enfrentas un problema exactamente de brujería, no lo pueden resolver. Ya cuando yo lo voy llevando a los brujos me dicen que me leen la baraja y ellos creen que me engañan porque cuando ellos me vienen a leer la baraja, hace rato que ya yo sé lo que ellos me están diciendo y no es eso lo que yo andaba buscando. Pues yo estaba buscando la solución a la enfermedad que tenía. Pero a los primeros brujos que yo fui, ninguno podía darme la solución porque ninguno podía dar con la enfermedad que tenía. Okay. ¿Y cuántos? O sea, usted nada más fue donde un brujo, donde muchos brujos. No, yo fui donde muchos brujos, fui a Cotuí, yo fui a Cebico, yo fui a un sitio que le dicen la Loma de la Gallina, y fui a muchas partes. Y todos esos brujos le decían lo mismo. O sea, Que no, que lo que él tenía era algo que se le quitaba con agua, con lo que sea, con cualquier disparate que ellos entendían que podía decirme, que yo sabía que no, que nada de eso iba a funcionar. Hasta que nos fuimos a guerra, a las palmas de guerra, ahí sí llegamos donde un brujo que sí pudo decirme qué era lo que él tenía, porque tampoco yo sabía qué era realmente. Sí sabía que era malo, pero no que la magnitud de lo malo que tenía. y luego de ahí, ¿qué pasó? Cuando llegamos a ese brujo, que ese brujo no recibe, prende todo lo que tiene que prender, hace todo lo que tiene que hacer, entonces ahí, siempre yo digo prende y hace, porque no es bueno especificar qué se hizo Eso. y cómo se hizo, porque hay personas que escuchan para edificación y otros escuchan para hacer lo mismo. Y eso no está bien. Yo vengo a testificar que desde antes de ser cristiana, el Señor tenía y tiene cuidado de mí. Así es. Por eso es que digo, hacen y dicen, pero no lo que hacen ni lo que dicen. Así es. No es bueno decir ni lo que hacen ni lo que dicen. Ajá. En el nombre de Jesús. Luego que él hace todo lo que tiene que hacer, entonces ahí es donde él empieza a decirme que mi esposo tiene una enviación de un muerto pequeño encima. Cuando él sigue leyendo la baraja, él vuelve y tira la baraja y vuelve y me dice entonces en la baraja que lo que él tiene es prácticamente incurable porque es sangre de su sangre. Entonces, al él decirme que es sangre de su sangre, ahí yo me atemorizo y él también, porque entendemos que para que tú seas sano, cuando es alguien tuyo, es sangre de tu sangre que te hace daño, es un poco difícil que tú te cures de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede retornar, porque el daño que te hace una familia, un familiar a ti, es muy fuerte. Es decidido, es un pacto con sangre que tú haces con el enemigo. Es un verdadero pacto y el enemigo nunca quiere la devolución de nada. El enemigo no tiene piedad. El enemigo hizo y hizo. Y ya, y más si el pacto es de sangre. Y luego que usted sabe qué es lo que tiene, qué pasa de ahí para adelante. Empiezo a turbarme. Entra en mi mente y en mi corazón una inquietud muy fuerte porque no teníamos dinero suficiente para regresar a Haití, porque no teníamos dinero ya para eso. Y cuando yo vine a descubrirlo ya era demasiado tarde, porque ya el espíritu inmundo que él tenía dentro de él ya no le permitía que él comiera, y lo que bebía ya era juguito, cositas de niño. Y yo no entendía la magnitud del asunto, pero el espíritu inmundo ya se adueñó de su cuerpo, se adueñó de él. Entonces eso pasa cuando a una gente le hacen una enviación y tarda tiempo en descubrirla. Eso se apega a tu cuerpo como tu perfume, como tu piel. Y tú también, el aspecto que tú le das a esa enfermedad, bueno, pues la enfermedad se queda en ti. Ya al él aceptar que él estaba enfermo y al él también escuchar la magnitud de la enfermedad, él entendía que ya no tenía solución. Y yo también, pero ahí yo no me detuve, yo seguí
caminando con él, ya las cositas que me decían que podía hacerle, entonces yo se las hacía. Pero ella empezó a adelgazar, a ponerse pequeño, a portarse como un niño, porque ya casi yo no escuchaba lo que decía, lo que hablaba, porque acuérdate que te estoy diciendo que ella saca el feto de su barriga, el bebé de su barriga, que no tenía ni siquiera 8 meses, y le hace la enviación con eso detrás a él. Y al ser su papá, eso se le pegó más, porque realmente el bebé era de él. Sí. Entonces ya cuando volvemos a la casa, aquí a Villamella, pasa después de eso aproximadamente un mes, que después de que nos dimos cuenta los dos realmente de lo que él tenía, era algo incómodo, porque yo, a pesar de que no era cristiana, le tenía un poco de miedo a él, porque que la fiebre a él no se ve. Bien, como te decía, hasta que llegó el momento en que se entendió que no iba a mejorar. Él no iba a mejorar. Pero yo lo seguía cuidando. Le sentí temor, porque saber que tú estás con algo sobrenatural de verdad, no es lo mismo que decir, yo creo que tiene algo. Ahí él empezó a portarse así, como te decía, con un bebé. Ya estaba adelgazando porque era un hombre grandote, gigante, bien alto. Y las cosas empezaron, él empezó a desmejorar. Y la noche que él iba a morir, mis hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir, tanto cristiano como inconverso. A veces nosotros tenemos familiares enfermos y tenemos que tener mucha precaución y escuchar bien lo que ese enfermo está diciendo en un momento, no importa si es de delirio, de la fiebre, de lo que le haya atacado en el instante, hay que escuchar bien lo que la persona está diciendo. Ya cuando él iba a morir, porque él hizo todo lo que iba a hacer ahí en menos de un mes, después que nos enteramos de la del caso, como ya le dije, y ya cuando él iba a morir eran como las 12 de la noche, y la luz se fue solo en mi casa. Wow. Y entonces él empezó a vocearme a mí. Él no sabía hablar bien español, y él me decía, mami, mami, echa para allá, porque ahí vienen a matarme. Ya llegó la hora, ya vienen a matarme, ya vienen a matarme, y yo no quiero que te ensucien de sangre. O sea, él sabía que ya lo iban a matar. No, no, no. Es que lo que era vino a matarlo a la casa. Porque hay cosas que las personas la hablan, no la han vivido, no saben si es verdad o si es mentira y solo la hablan. Momento muy, muy, muy difícil, es desesperante, porque en el instante yo pensaba que era que la fiebre se le había subido de tal modo, porque nunca lo dejó la fiebre, que él estaba hablando en coherencia, pero no estaba hablando en coherencia, porque en ese instante él empezó a mencionarme los nombres de personas que yo conocía allá en el vecino país. Wow. Y él me decía, aquí está Juan, aquí está Pedro, por no decir los nombres de la persona. Aquí está este, aquí está el otro, mira, aquí están. Y precisamente quien tiene el puñal en la mano, aleluya, el que me va a apoyar se llama fulano. Wow. Y en el instante, él empieza a empujarme, porque según él la sangre me iba a decir a mí, él me empujaba en la cama, él me empujaba, hasta que me parece a mí, cuando lo hirieron, llegó la luz. Y él se tranquilizó y empezó a vomitar la sangre en la cubeta. Pero, o sea, él lo hirieron, pero físicamente no se le veía nada. No, no se le veía nada, espiritualmente fue que lo hirieron. Y después él estaba vomitando. Avanza, tarabaquenda, cutarabanda, eta, ina manso, cotura, era mi banda, su putana manseca, tira, anda, vive mi alma, aleluya. Vive Jehová en cuya presencia estamos, aleluya, mi alma te adora, anda, Espíritu Santo. Y es ahí donde yo digo, que no importa dónde estemos, y que digamos, no, yo no soy cristiano, y no mentira, Jehová tiene cuidado de nosotros, aunque no hayamos dicho que sí, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Cuando llega la luz, en donde me da tiempo a correr, porque ya él vomitó la sangre en la cubeta, a correr a buscar a mi hermana, porque mi hermana vivía en la otra calle. Y cuando yo corro a pedir auxilio, que me voy a levantar porque yo estoy detrás de él, él me echa mano, él me dice, no hay tiempo. Y yo le digo, sí hay tiempo. Y me desafo, porque también ya le cogí miedo. Y me desafo y me voy para mi hermana, que nada más estaba con nosotros, porque él estaba enfermo, la niña, yo la dejaba dormir donde mi hermana, no dormía en la casa. Porque ya yo entendía que si esa mala influencia salía de él, podía pegársela a la niña, porque era la que tenía el cerebro más sencillo en el hogar. Luego, cuando mi hermana viene,
Mi hermana no es mi hermana no es creyente de la brujería, así, no. Cuando le explico lo que está pasando, ella viene con su marido que tienen una guagua, anda, mi alma te adora, Jehová. Y ella viene con su marido y me dice, no, él no tiene nada, esa es la fiebre que se le subió, pero ya yo escuché todo lo que él me dijo. Lo subimos en la guagua y lo llevamos para aquel hospital que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo llevamos ahí a un centro en donde me lo ingresan, cuando el Padre Vigil, ahí lo llevamos al Padre Vigil. Cuando lo ingresan en el Padre Vigil, dije, le detectan un sinnúmero de enfermedades, pero todas son de niños. Wow. Todo lo que le buscan es de niños y me preguntan que por qué él tiene todas esas enfermedades, pero yo tampoco no le hallo lógica y tampoco no le puedo decir a los médicos que él tiene un espíritu mundo encima porque los médicos no se van a decir que yo estoy loca. Sí. Ya pasada la madrugada, porque nos llevamos ya en el día entero, como en eso, de la 1:40 de la tarde, él me dice que tiene sed. Y me aconseja y me dice que deje la calle. Wow. Me dice, prométeme que nunca más tú vas a volver a la calle, aunque yo no esté. Y yo le decía, deja de estar diciendo incoherencia, no hable, porque entonces yo no quería que él hablara, porque yo no quería que se me muriera. De verdad, yo no quería que él se muriera. Y él me decía, déjame hablar. Prométeme que vas a dejar la calle y que tú nunca vas a volver a la calle, nunca más, aunque yo no esté. Pero tengo sed. Y yo salgo corriendo a buscarle una botellita de agua. Y si en aquel entonces yo le compro una botellita de agua, en aquel entonces por 25 pesos. Pero cuando vuelvo, que le doy el agua, él ni siquiera llega a beber. Yo le mojo la boca y los médicos rápidamente se dispara lo que le ponen ahí. Y los médicos me sacan para afuera y se murió. Supuestamente se murió. Algo. Y es que a la persona, muchas personas están diciendo, si los brujos tienen, o sea, porque cuando usted dijo que usted estaba allá, que se sintió mejor y eso, ellos estaban hablando que cómo los brujos pueden sanar a una persona. O sea, en esa parte no entendieron muy bien y hubo un poco de confusión. En realidad, mis amados hermanos, los brujos no sanan. Exactamente. Los brujos no sanan. Los brujos lo que hacen es que si tú tienes un espíritu inmundo que te está atormentando, ellos le dan una orden a un espíritu inmundo mucho más fuerte que el que tú tienes y te lo ponen encima. Y ahí tú tienes dos espíritus inmundos, solo que el que estaba no tiene legalidad para hacerte sentir dolor en tu cuerpo. Porque el que llegó está para que no te dé dolor, pero no es que está sano, nada. O sea, el brujo no tiene la facultad de sanar. De decir yo estoy sana, no, porque cuando supuestamente, no sé si te hubiera dicho de una hechicería que me echaron en esta mano, antes de yo regresar a Haití, antes de yo ir a Haití, primero me hubieran echado una mujer en esta mano, que me la lisiaron para siempre. Entonces, el brujo que supuestamente me curó esa mano, de tiempo en tiempo, cada vez que llegaba el mes preciso, ¿verdad? De la enfermedad, esa mano se me alteraba de tal modo como si estaba recién enferma. Esa mano me la libertó Cristo. Y hasta la fecha quedan secuelas, porque hay momentos en que esta mano me duele de tal modo que tengo que ponerme liga, porque el daño fue dentro de la piel que se me hizo. Los brujos no sanan. Los brujos, aclarando esto, los brujos lo que hacen es que si tú tienes un espíritu inmundo encima, ellos envían otro espíritu más fuerte que el que tú tienes, y entonces para que te calme la dolencia, y tú vives con eso encima creyendo que tú estás sano, porque por eso es que agarran una cosa que le dicen GAD, en español, ¿cómo es que le dicen esto? Resguardo, esta tirita que hacen, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso es que agarran esa tirita, te la amarran en la cintura, en un pie o en un brazo. A la hora y punto ese resguardo se te quite, el mismo dolor que tú tenías viene a matarte. O sea que tú no estás curado. Y no estás libre de nada, ¿no? Que yo tengo un resguardo que me cuida, pero a la hora y punto ese resguardo se desaparece, usted no. O sea, que el brujo no tiene la facultad de sanar. Jamás de lo jamás, nunca. El único que sana, salva y liberta es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que pueda hacerlo. Así es, sí, porque había mucha controversia con eso, cuando decían que usted se sentía mejor,
pero era por lo mismo que ella le está explicando, porque él le pone como algo poderoso también arriba, que como que le alivia el dolor, pero que en sí no está sanado. No, y además de tiempo en tiempo, sí, aleluya, yo siento el dueño de mi vida. Anda, papá. Es que, aleluya, es que de tiempo en tiempo ese dolor viene a atormentarte como si nunca te hubieran puesto nada. Wow. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque él vino a engañar. Él vino a hurtar, él vino a destruir, él no vino a hacer nada bueno. Entonces, ¿quién dijo que él tiene la facultad para sanar? No, lo que pasa es que cuando uno no tiene a Cristo, uno está ciego, uno no ve, uno cree que uno está haciendo la cosa bien. Uno piensa que las cosas están bien, pero jamás no están bien. El único que sana y liberta y transforma es nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan poderoso lo que está pasando aquí y lo que Dios está haciendo por medio de estos testimonios, que es algo vivido, que es algo de experiencia. Yo quiero que usted lo diga, porque cuando yo fui allá, usted me estaba diciendo que algo pasó en su casa, Sí, como que se remenió la casa siento a o Dios, los bueno, cuadros. ¿Qué fue lo que pasó? es algo, eso fue algo terrible. Esa fue una experiencia que yo le contaba a una hermana en Carrizo que siempre estoy hablando con ella porque le digo que las cosas a veces son muy fuertes. Y cuando llegan a mi vida, el Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía, no, pero hay momentos en el cual uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Así es. Cuando yo vine aquí a dar la primera entrevista, realmente pasó algo descomunal en la casa. Yo estábamos acostados, mi hija, mi nieto y yo, y esa noche decidimos acostarnos juntos. Y de repente, como en eso de las 3 de la mañana, por ahí yo estoy orando y las niñas están durmiendo. Y yo siento que el zinc se está desprendiendo de la casa y las ropas y todo se está cayendo. Cuando de repente al mismo tiempo que me pago de llorar, la niña se espanta y dice, mami, se cae todo. Y todo se derrumbó. Wow. Literal, se cayó absolutamente todo en mi habitación. Qué bueno, por cierto, fue tras antier. Después de eso, tras antier fue que yo terminé de organizar un poco. Porque todo se derrumbó. Pero pasó algo sobrenatural, aparte de esa sobrenaturalidad que acabó de pasar, que inmediatamente la niña me ayuda a recoger toda la ropa y a tirarla porque nos cayó todo encima y a tirarla para los muebles. Rápidamente ella vuelve y se acuesta. Y de una vez se queda dormida. Haré ella quedarse dormida, pero yo no pensé que se quedó dormida, sino que yo, en medio de que la presencia del dueño de mi vida me cubre y también un temor que me embarga porque algo muy fuerte lo que sucedió, yo me pongo a leer la palabra. En lo que me siento en el comedor a leer la palabra, oiga, un hombre literal se estuvo encima del zinc y empieza a caminar por encima de la casa tiembla. Wow. Y yo me atemorizo. Porque yo siempre he dicho que es solamente la verdad que hay que decir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me atemorizo, me embarga un temor que no puedo casi ni leer. Yo no veo sino lentes. Imagínese usted que con los lentes casi no podía ver la letra del temor que yo sentía, la opresión que había ahí en ese momento. Ya cuando el hombre, que para mí es un hombre, cruza literal, que cae al patio, entonces yo empiezo a orar y a clamar con más autoridad. Pero resulta y acontece que temprano en la mañana me levanto ya a las 5:30 y vuelvo y oro y empiezo a hacer mis cosas. Pero yo estoy esperando que la niña me diga que ella escuchó lo que yo escuché. Sí. Y como no me dice nada, cuando pongo el café que la levanto, le digo, amor. Dice, sí, mami. Le digo, pero tú no escuchaste el hombre que caminaba arriba del zinc. Me dice, no, porque yo me dormí desde que puse la cabeza en la almohada. Pero resulta y acontece que Dios no nos deja en vergüenza y siempre hay un testigo. Cuando acaba de pasar la actividad que pasé en mi casa, resulta y acontece que pasé en la casa de mi amiga. Wow. A la misma hora, al instante de caer, pasa en la casa de ella y ella me testifica que qué fue lo que pasó en mi casa, porque lo que pasó en mi casa pasó en su casa y no hubiéramos hablado. Wow. O sea, ya le estaba confirmando lo que había pasado. Y no hubiéramos hablado. Wow. No lo hubiera yo explicado a ella, ni ella me había, solo que no encontraba y me dice, lo que pasó en tu casa pasó en mi casa. Wow. Eso se llama cuando espiritualmente estamos unidos, cuando oramos el uno por el otro,
Cuando usted siente empatía por mí espiritualmente hablando y usted está conectado con Dios, entonces el Eterno no te deja envergonzar siempre. Él te va a dejar y te va a poner un testigo que pueda decir, es cierto lo que le pasó al hermano o a la hermana, porque siempre alguien va a estar ahí. Así es. Pero, o sea, primero fue en la casa suya y luego fue en la casa de ella. Ajá. Luego que terminó fue para allá. Sí. Y pasó lo mismo. Sí, sí. E incluso los hijos de ella son inconversos, al igual que los míos. Los hijos de ella se atemorizaron y por la mañana ellos me dicen, sí, es verdad lo que mami te está diciendo. Es verdad lo que mami te está diciendo. Y yo no le he dicho lo que pasó allá. Wow. Y vivimos a una distancia cómoda, porque no puedo decir que vivimos al lado. A una esquina vivimos. Y luego de eso, ¿qué pasó? O sea, ya usted pudo, me dice que pudo orar. O sea, mientras ese espíritu estaba arriba de su casa. No podía orar. Estaba total y completamente turbada. Y no es que no tenga a Cristo. Y no es que el dueño de mi vida no estaba ahí. Debemos recordar que nosotros vamos a ser probados para saber si verdaderamente amamos a Cristo. Y el enemigo viene de tiempo en tiempo. Cuando tú dices, yo le alabo de corazón, yo le alabo con todo, entonces él va a venir a ver si es verdad que tú le alabas de corazón y que tú le alabas con todo. Y que si tú no vas a renegar de él cuando llegue ese momento. Entonces eso fue en la madrugada, o sea, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Pero ese rebelión pudo ser un temblor de tierra que hubieron sentido la demás casas, solamente en esas dos casas. No. Fue en mi casa y en la de ella, nada más. Solamente. Wow. Solamente. Y yo digo que el Eterno tiene cuidado de nosotros. Y Él es que da la confirmación de la palabra que nosotros damos. Porque nosotros, yo digo que no somos dueños de nuestra palabra cuando somos hijos del Rey. El Eterno es que pone la palabra en nuestra boca precisa y concisa. Porque muchas veces, usted puede notar, si la persona está hablando mentira y está blasfemando, el Eterno te cierra la boca en el nombre de Jesús. Así es. Un verdadero cristiano no puede mentir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo soy de la persona que dice, entonces, ¿con qué cara él te va a humillar ante el Rey de Reyes? ¿Con qué cara le va a adorar? ¿Con qué cara va a hablar de él si estás hablando mentira? Así es. Nada, Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo sé que este testimonio va a ser de gran bendición para su vida, como los demás que faltan, que yo sé que todos vamos a ser edificados como ustedes lo han dicho en los comentarios, que yo sé que Dios está haciendo algo terrible por medio de tu testimonio. Muchas personas han venido al arrepentimiento por medio de este testimonio. Son muchas las peticiones que yo sé que nosotros en un espacio vamos a orar por ella, pero Dios está haciendo algo bonito en esta comunidad. Si hay algo que usted le quiere decir a esa audiencia que le esté escuchando. Sí, yo quiero exhortarle al cristiano y al no cristiano que mantengan su fe activa en el Señor. Porque el único que todo lo puede es Él. Él es el que sabe la medida y la porción de todas las cosas que Él va a darnos. No nos adelantemos al tiempo, pero tampoco nos atrasemos. Solo mantengámonos firmes donde Él quiere que estemos. Y Él me trajo al arrepentimiento para que yo pueda testificar de las maravillas que Él hace, aun cuando estamos en desobediencia, para que nos arrepintamos y sigamos por la senda que Él quiere que caminemos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así es. Bueno, yo creo que este video, este testimonio fue de gran bendición. Aclaramos sus dudas. Ya sabemos que los brujos no sanan. Claro que no. No sanan. Y van a venir más ocasiones porque hay otro testimonio que usted me estaba hablando, que fue cuando su hija la libertó como con amor, fue. Amén. Con amor, solo con amor. Una niña que no concuerda con la brujería, no le gusta nada que tenga que ver con hechicería, y solo con amor me curó de un trabajo que yo hice. Nadie me mandó a hacerlo, que yo hice por venganza. Y el resultado del trabajo me iba a matar a mí también. Y Jehová usó a mi hija y me la mandó en auxilio, y aún no era cristiana. Y la libertó con amor. Con amor me libertó. Bien, esto es lo próximo que viene para que ustedes estén pendientes. Yo les voy a decir cuándo va a salir
ese video, porque yo sé que como ese también será de gran bendición para su vida. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes.